realizar es estudiar esta figura a través de la división delito de dominio y delito de infracción de deber. Para ello, vuelvo a las raíces de cómo surge el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Y siempre los orígenes. Desde muy antiguo, desde Roma, desde el derecho romano, con las 12 tablas, era considerado crimen, o sea, infracción penal grave para la jurisprudencia romana antigua, cualquier afectación que se dirija a sus representantes del gobierno romano. A cualquier autoridad que se le falte en palabra, en hechos o en desobediencia, se consideraba un crimen de lesa majestad. Los romanos entendían que la autoridad romana era sacra y divina, y por ello cualquier afectación a estos requería de una grave sanción penal. En ese entonces, esa tendencia de darle el principio de autoridad al nivel de la divinidad dogmática es que en la tendencia de los delitos contra los funcionarios se le ha dado un título propio, más conocido como atentado. Cuando uno lee dogmática española, cuando uno lee de la Argentina, y cuando uno quiere estudiar resistencia o desobediencia a la autoridad, no lo vas a encontrar con ese nombre, lo vas a encontrar con el nombre atentado. Uno pregunta, tengo que revisar cómo es la resistencia de la autoridad a nivel de la dogmática alemana o la española. Lo vas a encontrar como atentado. Y hay dos formas de atentado: el atentado propio e impropio. Cuando se trate de una agresión directa, agresiva, exacerbada, se le llama típicamente atentados propios. En la legislación española hay un texto que establece que mediante violencia y amenaza obliga a un funcionario a cometer actos contra su función. En Alemania, por ejemplo, el Código Penal de 1871 establece el ciudadano que ejerce violencia y amenaza a la autoridad. Esas son figuras de atentados propios, clásicos. Y en el Perú, ¿cómo está esa figura de atentado propio? 366 del Código Penal. El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario o contra la persona que le preste asistencia. La figura del atentado propio. Agresión directa al representante de la autoridad. Nada más y nada menos que el Código Penal está a favor del principio de autoridad. Hay que respetar a la autoridad. Cualquier acto de violencia o amenaza sancionado penalmente. O sea, profesor, ante una autoridad, al presidente, si lo calumniamos, lo insultamos, le tiramos piedras, le dice resistencia a la autoridad. Claro. Esa es la famosa figura de lesa majestad de la época romana que hasta ahorita sigue vigente. El famoso atentado propio. Una figura cometida por cualquier persona, cualquier ciudadano que tiene dentro de su ámbito de competencia el deber de organizarse por sí mismo al respeto de sus autoridades. Cualquiera tiene ese ámbito y no debemos faltar el respeto a las autoridades. Una tendencia, una tradición romanista que hasta ahorita sigue vigente. Aunque en la práctica jurisdiccional no es tan abundante. En los casos no es abundante advertir amenazas, violencias a las autoridades, a diferencia del otro delito, la desobediencia a la autoridad, que son atentados impropios. ¿Y por qué son atentados impropios? Porque a diferencia de los propios, se distingue acá un plus de agresividad. Acá tan solo hay una conducta hostil, de abierta desobediencia a la autoridad, sin
necesidad de ir a la agresión física. Sin necesidad de ir a la agresión física. Quizás en este ámbito de atentados impropios podemos estar al límite de las infracciones no penales, las infracciones extrapenales, porque las meras desobediencias también se pueden sancionar penalmente. Ya no, esto es más bien un abuso del principio de autoridad. Yo tengo derecho a desobedecer a la autoridad, dice la Constitución, cuando es la autoridad quien infringe la Carta Magna o cuando vulnere derechos constitucionales. La Constitución me faculta a él. Por supuesto, quizás ahí tu conducta sea justificada, pero todo principio de autoridad debe ser respetado. ¿Acaso sancionar penalmente las desobediencias a las autoridades es ya una exageración tratarlo en el ámbito penal? Más bien estamos en el límite de la vulnerabilidad del principio de mínima intervención. Las desobediencias más bien no deben ser tratadas a nivel de del derecho sancionador administrativo. ¿Y cómo hacerlo? Lo que sí les puedo decir, y como primer punto, tomen mucha importancia en esta diferenciación. El ente es la autoridad y su principio de autoridad. Los ciudadanos, ¿cómo deben comportarse? Brindándole el respeto, obedeciéndoles, acatando lo que ellos dicen. Principio de autoridad que viene desde el derecho romano. Y por ende, el respeto de la autoridad es lo que, bajo la visión proteccionista, sería el objeto jurídico, el bien jurídico de protección. No obstante ello, en la legislación penal peruana seguimos teniendo ambas figuras. A continuación, vamos a analizar dos figuras que el Código Penal peruano actualmente lo regula en un solo texto penal, como ven en la diapositiva: resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Qué trae de interesante discusión dogmática esta figura? Como les dije al inicio, vamos a ver cómo un tipo penal desarrolla la estructura de un delito por organización o delito de dominio y un delito de infracción de deber a la vez. Vamos a analizar bajo esos niveles los ámbitos de imputación objetiva que podemos discutir en el salón. Vamos a ver, como política criminal, cómo poder interpretar este tipo penal de desobediencia a la autoridad, tomando en cuenta que las infracciones penales deben tener un plus de agresividad con respecto a diferentes objetos de protección de la norma. En otras palabras, ¿cómo interpretar este tipo penal sin influir el principio de mínima intervención? Porque no toda desobediencia debe contener el significado de un ilícito penal. No todas. Más aún, aun cuando la pena no es tan grave, más aún cuando hay un ámbito punitivo. Vamos a analizar bajo esta visión. Bueno, de hecho, este texto es una redacción tradicional, como les dije, que viene del Código Penal argentino, el 368, es similar a la redacción del 240 del Código Penal argentino del 21. Similar. No hay ningún elemento que por ahí pueda diferenciarse. Entonces, cuando uno estudia este delito, rápidamente te vas a las fuentes argentinas, ¿no? Y lo puedes estudiar con mayor detalle con respecto a tus alcances. Pero desde ya, esta redacción, antes de la vigencia del Código Penal del 91, es decir, del Código Penal del 24, tenía diferente redacción. Tenía una redacción más apegada a los códigos españoles económicos, que sean como 4 o 5 códigos que se vieron en una época que se vio bastante. Pero ahí está la figura. Antes de ingresar a delimitar los ámbitos de aplicación objetiva del tipo penal, debemos saber qué es lo que pretendemos con la norma que hemos visto, qué es lo que protege la norma, qué es lo que pretende proteger la norma con respecto a este ámbito. En otras palabras, ¿qué prevé la norma?
que es un ámbito proteccionista que no lo respeto. Por cuestiones académicas, voy a aquellos que siguen la tendencia proteccionista del bien jurídico, cuando digo objeto de prevención de la norma, traten de asimilarlo con la figura del bien jurídico protegido. No sigo la tendencia del bien jurídico protegido, yo hablo más bien que la norma cumple una función de prevención, y si quiero saber qué tipo de prevención, la norma cumple diferentes tipos de prevenciones. En este caso de desobediencia y resistencia de la autoridad, la norma 368 cumple un objeto de prevención. Te lo voy a explicar. Similares características que no tienen que ver nada con el bien jurídico. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de prevención de la norma del 368? Lo que importa aquí, más que el principio de autoridad que he hecho mención anteriormente, y que es el principio que viene del derecho romano, y muchos autores nacionales siguen hablando de protección a la norma, de protección al principio de autoridad, más que eso, es justamente determinar esta figura de acá, libertad funcionarial de ejecutabilidad, y lo vamos a explicar. No sé si hay una... Si no hay problema. En un acto de autoridad hay dos momentos. El momento en que la autoridad emite la resolución que decide un caso, ¿no? La autoridad decide un caso, ese es un momento. El segundo momento es cuando la autoridad ejecuta la decisión. Hay dos ámbitos siempre en las autoridades: la autoridad que decide y la autoridad que ejecuta. ¿Ya? Ejemplo, en el ámbito civil hay un juez que declara fundada la demanda y hay un juez que ejecuta la sentencia que declara fundada la demanda, ¿no? Similar en el ámbito administrativo. Hay una autoridad que ampara el pedido de un administrado y hay otra autoridad que ejecuta el pedido del administrado. En el ámbito de la SUNAT hay una autoridad que declara que se debe pagar un impuesto o una multa, y hay otros coactores ejecutivos que ejecutan esa resolución. Hay dos ámbitos, siempre hay dos ámbitos. El delito de resistencia y desobediencia a la autoridad se dirige exclusivamente a la autoridad que ejecuta, no a la que decide. Tomen en cuenta muy bien el ámbito de imputación. El delito de resistencia a la autoridad, el ámbito de actuación va a ser en el momento de la ejecución. No me importa el momento de la decisión. Hay otro delito, no es. Cuando la autoridad decide, tiene una libertad funcionarial reconocida. Cuando el juez decide una causa, declara fundada una demanda, hay un ámbito de discrecionalidad. Se llama libertad de decisión funcionarial. Ese ámbito no quiero prever en esta norma del 368. Lo que yo quiero prevenir como objeto de la norma es la libertad funcionarial de la ejecución, durante la ejecución. Eso es el objeto de prevención de la norma. Que ningún sujeto vulnere, ningún sujeto vaya, obstruya, impida mi libertad funcionarial de ejecutabilidad que tiene la autoridad o el funcionario público. Eso es lo que la norma prevé. ¿Ya? No la decisión. Entonces, hay que darle vigencia, hay que darle respeto, efectividad al cumplimiento de los mandatos y órdenes legítimas funcionariales. Yo no voy a prever los actos funcionariales de determinación, no lo voy a hacer. Lo que yo voy a prever en este ámbito de prevención son los actos funcionariales de ejecución. Es la ejecutabilidad de la orden lo que el funcionario tiene como discrecionalidad, y la norma va a prevenir cualquier tipo de obstrucción o intromisión. Eso es la garantía que brinda la norma en la resistencia y desobediencia de la autoridad. Bajo ese ámbito voy a analizar la estructura del ¿ya?
pregunta que viene luego del pensar el 368. La resistencia y desobediencia a la autoridad, 368, ¿es un delito de dominio o de infracción de deber? El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. 368. ¿Un delito de dominio o de infracción de deber? Para que la charla no sea monótona, me gustaría que ustedes participen con algunas ideas. El texto dice: el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público. El que desobedece o ámbito de tipicidad. Y esto parte de la distinción que hay en el que desobedece una orden, y en el que ejerce resistencia. Y ambas formas de actuación parten siempre previamente de una orden que emite un funcionario público. Emite el funcionario público una orden en esa libertad funcionarial de ejecutabilidad, ¿no? Vamos con la norma penal a prevenir. Cualquier acto de intromisión o interrupción que tiene la garantía del funcionario de libertad de ejecutabilidad de la orden. Entonces, como ámbito de imputación, el texto dice: cualquier persona puede desobedecer, cualquier persona puede resistirse. Entonces, esto es un delito de dominio. Todos pueden cometer el delito. Todos pueden cometer el delito. Pareciera que sí, pero no es así. Por la orden y el concepto o la trascendencia de las formas de infracción, muchos pueden resistir la ejecución de una orden, partiendo con el que tiene el pasivo de la orden, quien recibe o quien se siente afectado por la orden, quien tiene que ejecutar la orden, quien está implicado en la ejecución de la orden. Ese puede resistir, puede impedir, puede turbar, puede interrumpir. Como también lo pueden ser terceros que no tienen ningún tipo de vinculación con la orden. Ejemplo: hay que embargar la casa de la señora, hay una orden judicial. ¿Ya? ¿Quién es la afectada en la orden? La propietaria. El beneficiado debe ser razonable por temas de impuestos. ¿Quién puede resistir? La propietaria de la casa. Otras personas pueden resistir, impedir, turbar. Los vecinos apoyándole a la propietaria, los familiares apoyándole a la propietaria. Ellos pueden resistir, pueden impedir que se ejecute el embargo de la propiedad, pueden apoyar a la señora. Por supuesto, ¿o no? Claro, sí lo pueden hacer. Y va justamente a vulnerar la libertad de ejecutabilidad funcionarial. Lo pueden hacer. Acá viene la otra figura. Todos pueden desobedecer una orden. El ámbito de la conducta puede ser cometido por varios. En el caso en particular, ¿quién desobedece la orden cuando se dice que tienen que salir de la casa por cuestiones de embargo? Desobedece la propietaria, desobedecen los familiares, desobedecen los vecinos. La orden es específica, se dirige a la propietaria: señora tal, usted día tal tiene que salir de este terreno porque va a ser objeto de remate. Esa es la orden específica dirigida a una determinada persona. Pero durante la comisión del hecho, además de la señora, intervienen los familiares, intervienen los vecinos, intervienen X personas que no están señaladas en la orden. La pregunta es: de todo ese grupo, ¿quién desobedece? La propietaria. ¿Los demás desobedecen? ¿No? Sí.
¿Ellos desobedecen? ¿Por qué no? Porque la orden ¿a quién va dirigida? ¿Todos pueden cometer el acto de desobediencia? ¿Por qué no pueden todos cometer el acto de desobediencia? Porque la orden es específica. ¿A quién va dirigida? A la propietaria. ¿El delito de desobediencia funcionarial es un delito de dominio que puede ser cometido por todos? No. Es un delito que tiene una posición específica, un deber específico dirigido a la persona que está señalada en la orden. Es un delito de infracción de deber. Deber que se contiene en la orden, que tiene un destinatario específico y por ende desobedecer no puede cometerlo cualquier persona, sino la persona que está señalada en la orden, porque en la orden nace ese deber especial que va dirigido al sujeto activo cualificado de la desobediencia. Aquí hay un delito de infracción de deber. Y aquí, como todos pueden resistir, hay un delito de dominio. En el caso de la señora propietaria del terreno que recibió la orden para salirse de ese terreno, ¿qué delito le imputa a usted? ¿Desobediencia o resistencia? Previamente había recibido la orden de desalojar el lugar, no lo hace, se enchera con las demás personas, sus vecinos y familiares, e impiden que se ejecute el desalojo. ¿Qué convence? ¿Desobediencia o resistencia? ¿Ah? ¿Cuál, doctor? Si es la propietaria, puede ser ambos casos. Pueden ser ambos casos. Además de desobedecer, todavía de pasar, durante la ejecución, ejerce un acto plus de agresividad, o sea, de resistencia, y por ende podría cometer ambos tipos penales, ambas conductas, perdón, ¿no? Sin problemas. Los vecinos, los familiares y amigos, ¿en qué conducta ingresaría su actuación? ¿En la desobediencia? Resistencia. Solamente en la resistencia. ¿Qué permite, a través de este caso práctico, entender? El delito de resistencia es una figura, para entenderlo, de comisión de cualquier tipo de persona. Es un delito de dominio. Cualquiera puede organizar su conducta